Pues yo quiero compartirles algo que Dios me ha estado revelando últimamente y es el descansar en su palabra. Para mí ha sido un poquito complicado porque mi formación es, hay que hacer y hacer y hacer y acción y hechos. Y de repente Dios te dice, es que no es así, es un poquito más para atrás y es el descansar, realmente descansar en su palabra, descansar en lo que Jesús ya hizo. Y a veces lo escuchamos y lo afirmamos y decimos, ¿sabes qué? Sí, yo voy a descansar en lo que tú ya hiciste, Jesús. Y mi pregunta era, ¿y qué es lo que hiciste? Porque todo el mundo lo entendemos. Yo quiero empezar con este ejemplo de lo que es realmente descansar, porque a veces lo podemos confundir. Cuando yo me casé, nos casamos en Manzanillo. Entonces mi esposa se adelantó y se fue una semana antes. Y los que se fueron conmigo nos fuimos en avión, rentamos un avión y ya, un charter. Y ahí vamos todos felices de la vida, ya nos vamos a casar unos días antes, vamos a disfrutar la playa, todo. Y en eso va despegando el avión, va despegando, y de repente el avión se cae. No se cae de que se estrella, pero hace cuenta que el piloto suelta el volante y se le va. No es exageración, porque la gente gritaba, la gente lloraba. No se acuerdan de una película que se llamaba ¿En dónde está el piloto? Que de repente había siempre una señora que se ponía loca y tenía que llegar a cachetearla. Bueno, varias señoras se pusieron así. Hay gente de la que fue conmigo en ese avión que está aquí presente, pero no los voy a avergonzar. Mi mejor amigo se volteó de hasta adelante y me gritó, te tenías que casar fuera de México. O sea, el avión se le fue al cuate. Todos gritaban, lloraban. ¿No? Y no solo eso, no solo se le fue el avión, sino de repente cuando un avión va despegando, hay que meterle toda la potencia. Pero después, ya que llega a cierta altura, le baja tantito el piloto. Un buen piloto le baja y no lo sientes. Este cuate le puso neutral. Entonces no solo se va el avión, sino de repente sientes como o sea, te haces hacia adelante y dices, ya se le fue, o sea, nos vamos a matar. Dije, no puede ser. Pero en ese momento, yo tomé la decisión y es lo que nos pasa muchas veces, es o una de dos. O me pongo histérico como todo el mundo está aquí, o la otra, ¿qué hago? Pero no es un sentimiento ni es una emoción, es ¿qué haces en ese momento? Y yo sabía que me iba a casar. Entonces dije, pues la verdad es que yo me voy a casar, yo no sé qué va a pasar, yo me voy a casar. Agarré, me acosté y me dormí. Y la persona que estaba junto a mí dice, es que ¿cómo es posible que este cuate va dormido? Yo me voy a casar, pero yo sabía de que sabía. Pero aquí hay unas cuestiones, ¿no? Porque ahorita escucho el testimonio, dicen, oye, pasó este milagro. No voy a entrar en temas teológicos, pero a mí me gustaría llamar que es una señal de respaldo del reino de Dios hacia su vida, de que Dios es, y el reino de Dios lo está respaldando, y eso es lo que va a pasar. Entonces, ¿qué pasó después? Llegué, me casé y todos fuimos muy felices. Pero después también pasan muchas cosas y entré en algunos meses en una cuestión porque conocí unas personas que tenían un testimonio de, pues no hubo sanidad en su vida. Entonces, la verdad es que mi mente, como está estructurada, es un poquito más cuadrado y científico. Y decía, pero entonces, ¿no todo el mundo sana? Entonces, si no todo el mundo sana, quiere decir que no todo el mundo prospera. Y si no todo el mundo prospera, entonces quiere decir que no todo el mundo se libera. Y si no todo el mundo, entonces empezó a haber un conflicto en mí que decía, es que, entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad de Dios? Y Dios me dijo, ¿sabes qué? Es que no filtres la palabra a través de los resultados de alguien más o incluso de tus propios resultados. Filtra la palabra en la verdad de Dios. Y si algo no está pasando como Dios dice que debe pasar, pregúntate por qué. Vas con el Espíritu Santo y le dices, Señor, ¿por qué? Y Él siempre nos va a contestar. Porque si no hubiera sido como que estás echándote un volado. Y entonces dices, oye, ¿sano? Águila. No sané, sol. Entonces en unas gano y en otras pierdo. Y eso no puede ser la palabra de Dios. Y eso no es el reino de Dios. Porque el reino de Dios es. ¿Me explico? Tiene que ser. Y si yo juego a eso con el diablo, de que águila gano y sol no gané, entonces perdí, está mal. Y eso en mí no genera confianza, no genera descanso, porque no hay una esperanza, porque no tengo una base sólida en donde poner mi esperanza. Porque podemos estar ahorita en la alabanza y es delicioso sentir la presencia de Dios,
Pero en ese avión no se sentía la presencia de Dios. Cuando hay síntomas de enfermedad, hay veces que la voz del dolor es muy fuerte. Yo he estado varias veces en el hospital y es muy fuerte el dolor. Y ese dolor te hace ver otras circunstancias. ¿Okay? Te pinta otra película. Perdón. Y entonces Dios me decía, es que así no debe ser. O sea, si tú echas un volado, si vas a jugar a los volados en primera con el diablo, no es de águila, ganas, y sol puedes perder. No. O sea, el reino de Dios, lo que Jesús ya hizo, donde tienes que tú poner la mirada y descansar es, águila gano, sol tú pierdes. Así es como tienes que jugar. Si vas a jugar es de esa manera, no de otra manera. No le tienes que dar una oportunidad porque Jesús ya lo hizo todo. Y me lleva a una palabra que es en Juan 19:30, donde dice, ¿por qué podemos descansar la palabra de Dios? Lo dice ahí, porque Jesús lo dijo, todo se ha cumplido, consumado es, todo se cumplió. Y suena padrísimo, y lo acabamos de vivir ahorita en la Pascua. ¿Pero qué significa? Porque yo lo leí muchas veces, lo veía y decía, sí, consumado es, padrísimo. ¿Qué significa? ¿Qué ganó? Entonces, fue donde me dijo, tienes que basarte en la palabra de Dios. Tu esperanza, o sea, el descanso no se basa en una emoción, se basa en la esperanza de que se va a aplicar la justicia. Y dije, caray, o sea, justicia. Ya no estamos sacando del sentimiento, de la emoción, a hechos reales. Y después me dijo, ¿pero qué se cumplió? Nos tenemos que ir a echar un clavado en la historia. Entonces, ¿por qué podemos descansar en la obra terminada de Jesús? Si vemos la historia, vamos a Juan, la primera, y dice, en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios, y Él estaba con Dios en el principio, y por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Nos vamos a Génesis. Entonces, Dios dice, vamos a crear al ser humano a imagen y semejanza nuestra. Nos hizo, y dice la palabra, que un poquito abajo de los dioses con D chiquita. Entonces, Dios empodera al ser humano, le dice, yo te creo, te pongo en esta tierra y le da una orden. Y la orden es, multiplícate, fructifícate y somete y domine la tierra. ¿Ok? 2 preguntas. ¿Por qué tenemos que dominar y someter la tierra cuando Dios lo hizo perfecto? Y la otra es, ¿por qué puso el árbol del conocimiento del bien y del mal y de la vida en medio del huerto? ¿Por qué no lo puso detrás de las palmeras y los pinos y detrás del elefante y de la jirafa? O sea, ¿por qué no lo hizo así y lo puso en medio? La tierra, dice la palabra, que era un caos total porque el diablo ya estaba aquí. Entonces Dios pone un huerto del Edén, un terreno, pone al ser humano y le dice, multiplícate, o sea, ten familia, reprodúcete, fructifícate, sé productivo, y una vez que empieces a dominar la tierra, sométela. Empieza ese efecto económico, empieza a agarrar más territorio hasta que lo cubras todo. Y pone el árbol del Edén, el árbol de la vida, del conocimiento del bien y del mal, para que Dios no quiso que fuéramos robots. O sea, Él nos dio libre albedrío. Entonces, Él nos dio la capacidad y la voluntad para poder decidir si lo escuchamos y obedecemos, o si no, escuchamos y obedecemos a alguien más. Bueno, el hecho es de que el ser humano escucha otra voz, cae, esa autoridad y esas llaves se las entregan al diablo. ¿Ok? Entonces, el ser humano pierde esa autoridad. La tierra que pasa se vuelve maldita, ¿no? Entonces, todos esos derechos que tenía el hombre los pierde. Nos vamos más adelante. Nos vamos con Noé. Pero antes un punto muy importante. Cuando Jesús está en la tierra, habla acerca de que va enseñando, pregonando el evangelio, pero siempre dice, el reino de Dios ya está cerca, o el reino de Dios ya está entre ustedes, el reino de Dios ya está aquí. ¿Qué es el reino de Dios? La palabra dice en Romanos, la ponemos por favor. El reino de Dios, el contexto es de que está hablando Pablo con los judíos, pero dice, el reino de Dios no es comida, sino es justicia, paz
y gozo, ahí dice alegría. Hay un orden, primero la justicia, después la paz, que la paz en hebreo significa shalom, y shalom es un poquito más extenso. Shalom es poder descansar, pero porque hay prosperidad, hay bienestar, hay salud, y después es el gozo. Entonces quiere decir que primero hay administración de esa justicia, por consecuencia hay una paz que sobrepasa tu entendimiento y entonces está el gozo. Todo esto es por medio del Espíritu. ¿Ok? Entonces nos regresamos a la historia, llegamos con Noé. Noé otra vez, Dios acaba con la tierra y le dice a Noé al momento que sale, le vuelve a dar la orden, multiplícate y fructifícate. Ya no le dice somete la tierra, porque Dios ya tenía en mente que iba a mandar a su hijo a través de otra persona. Seguimos adelante con Abraham. Abraham dice la palabra, pero Dios no le pasa nada a Noé porque Dios dice que es el único justo que encontró en la tierra. Es bien importante que tengamos esto. Vamos con Abraham. Abraham dice la palabra que él fue hecho justo por su fe. Entonces Dios a través de Abraham dice, a través de ti es que voy a bendecir a todas las naciones de la tierra. ¿Okay? Dios ya le había dado a Abraham una palabra de que a través de él es que iba a venir Jesucristo. Obviamente Abraham no la sabía, pero después Dios tiene que poner a prueba a Abraham. ¿Por qué? Lo mismo del huerto del Edén. ¿Okay? Cuando Dios le dice a Abraham, yo necesito que tú sacrifiques a tu hijo, a tu único hijo, nacido de la promesa, tenía dos, pero este es el de nacido de la promesa, necesito que lo sacrifiques. Abraham sube, lo va a sacrificar. En Hebreos dice que Abraham en su corazón ya sabía que lo había crucificado, que lo había sacrificado, porque él sabía que Dios tenía la capacidad para resucitarlo. Entonces, en el corazón Abraham sabía que Dios ya podía resucitarlo. Por eso es que el ángel le dice, no lo hagas, aquí está el cordero. Que es bien importante porque ahí es donde vamos a saber que podemos descansar, no es solo un sentimiento. Y después nos vamos con Moisés, que es muy importante. Dios manda a Moisés a liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, que también toda la palabra, todo el Antiguo Testamento habla acerca de Jesús. Y Dios le dice a Moisés, la última señal para que el faraón deje salir al pueblo va a ser que van a morir todos los primogénitos, de todos. Tú lo que tienes que hacer es sacrificar un cordero, después tomar esa sangre y ponerle el dintel de las puertas, pero por fuera, no por dentro, sino por fuera, para que cuando el ángel de Dios pase, no vea, no pase de largo de ti. Pero esa sangre lo que hace es de que, como fue puesta por fuera, Dios ve esa sangre, no ve a la familia, sino ve esa sangre. Por eso es muy importante saber que nosotros ya fuimos justificados en Cristo Jesús, porque Dios no nos ve a nosotros, ve la sangre de su Hijo en nosotros y por eso ya pasa de largo todas las cosas. No nos exime de que hagamos tonterías ni nos da una licencia para pecar, pero ya estamos libres de todo eso. Entonces, ese hecho es lo que se llama hoy la Pascua. ¿Okay? Entonces, el derramamiento de sangre trae libertad, trae perdón, eso es con lo que Dios hace justicia. Y seguimos adelante y Dios le dicta a Moisés la ley, que es un poco tedioso, pero vamos, agárrenme en esto. Le dicta la palabra de Dios, le dicta la ley, y en esa ley le dice, a ver, para que el pueblo sea perdonado de todos sus pecados de manera colectiva, el sumo sacerdote tiene que subir al altar y tiene que sacrificar un cordero de 1 año, tiene que pasar ciertos días con la familia. Tiene que haber un ritual, tiene que ser en una hora establecida, en un día establecido y en un mes establecido, para que pueda haber ese perdón colectivo. Nos vamos hasta Jesús. Ponemos la palabra atrás de Juan 1:2 y seguimos. Entonces, en el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y él estaba con Dios en el principio, por medio de él todas las cosas fueron creadas y sin él nada de lo creado llegó a existir. Entonces imagínate, yo la verdad es que todavía no puedo comprender esto, pero el verbo de Dios, el poder de Dios, el Hijo de Dios, el que creó todo el universo, el que nos crea a nosotros, crea a los animales, crea exactamente todo, se hace hombre y habita en nosotros.
Y tuvo que entrar por una mujer nacido bajo la ley. Lo dice la palabra. ¿Pero por qué? ¿No? O sea, todo esto tiene un porqué. Entonces, pasan los años y Jesús era exactamente igual que tú y yo. La única diferencia de Jesús antes de recibir al Espíritu Santo es de que Él sabe que es el Hijo de Dios. Por eso cuando María, imagínate perder al Hijo de Dios, María se le olvida Jesús en el templo y lo encuentra predicando. Los sacerdotes que estaban ahí decían, es que no es posible que este cuate hable de esta manera de la palabra, porque la palabra la tenía revelada, pues no tenía el poder para hacer los milagros. Pero llegando al bautismo, Juan el Bautista cuando ve a Jesús le dice, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya vamos entendiendo por qué es el Cordero de Dios que quita el pecado. Cuando sale Jesucristo del agua y es bautizado por el Espíritu Santo, ahí es cuando cambia y es cuando entra el poder de Dios y es embestido con la autoridad de Dios y su poder. Pero en ese momento pasa algo extraordinario. Dios le dice, este es mi Hijo amado, al que tanto amo y en el cual estoy tan complacido, o sea, me fascina, lo adoro, lo quiero. Inmediatamente el Espíritu Santo lo lleva a ser tentado. ¿Por qué? ¿Ven la similitud en la creación? Abraham, lo vamos viendo, porque tiene que haber legalidad, porque Jesús tenía que ser llamado el Cordero intachable, que no cometió mal alguno ni pecó. Entonces el diablo tenía la autoridad para tentarlo. Hago un paréntesis aquí. Si se fijan, el diablo hace lo mismo con Eva que con Jesús. Argumenta la palabra, argumenta lo que Dios le dijo. ¿Es verdad que si comes de este árbol no te va a pasar nada? Y así se va y te va diciendo y te va diciendo. A Jesús le dice, oye, sí es que eres el Hijo de Dios. El diablo sabe quién es Dios, quién es Jesús, quién eres tú. El diablo sabe todo, lo sacaron a patadas del cielo. Pero jamás le dice, sí es que eres el Hijo amado de Dios. ¿Me explico? Eso es algo bien importante que tenemos que saber nosotros, porque Jesús lo que hace es le contesta con legalidad, le contesta con la palabra. Escrito está esto, escrito está tal, escrito está tal. Y después el diablo lo dejó para tentarlo en otra ocasión. ¿Ok? Es muy importante que tengamos esto porque este libro es ley. No sé cuántos, los que estudiaron administración o derecho, llevaron un libro que se llamaba Derecho Romano, ¿no? Entonces, traes tu libro de Derecho Romano. Es lo mismo. Esto es un libro que trae ley, o sea, que trae las promesas de Dios. Y esas promesas son válidas para ti, para mí. Nada más, ojo, no confundir ley con legalismo, ¿no? O sea, es totalmente distinto. Y después empieza un punto muy importante. Jesús vence y después tiene que ser crucificado. El diablo no lo crucifica, Jesús se entrega. Es muy importante eso. Pero podemos ver en el ritual de la crucifixión exactamente lo mismo que hacía el sumo sacerdote. Jesús, ¿cuándo fue crucificado? En la Pascua. ¿A qué hora? A las 3 de la tarde. Vámonos un pasito antes. Cuando el sumo sacerdote, aparte fue en Jerusalén, cuando el sumo sacerdote le dan el cordero y lo va subiendo, porque la rampa del altar que tenía que subir, pero inclinado, y estaba hasta arriba, estaba el altar donde tenían que amarrar el cordero. Cuando el sumo sacerdote va subiendo con el cordero, Jesús iba subiendo el monte Calvario. 9 de la mañana, el sacerdote tenía que amarrar al cordero a un poste. Y en ese momento tenía que tocar la trompeta ¿cómo se llama? Carnero, para que todo el pueblo supiera que el cordero ya estaba amarrado. En esa misma hora Jesús estaba siendo crucificado. A las 12 del día, mediodía, es cuando el cielo se pone en tinieblas. Todo era tinieblas, todo se puso en tinieblas. Y a las 3 de la tarde Jesús es cuando está crucificado y grita, consumado es. Todo se ha cumplido. Exactamente a esa hora el sumo sacerdote está clavando el puñal en el cordero, derrama la sangre para el perdón de los pecados de todo el pueblo de Israel y dice, consumado es.
Es exactamente lo mismo. Jesús vino a cumplir la ley de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Jesús hace todo lo que nosotros no podíamos hacer solos. O Jesús hace todo lo que nosotros tendríamos que estar haciendo repetidas veces. Y dice la palabra que Jesús murió una vez y para siempre para el perdón de todos nuestros pecados. Y no solo el perdón de nuestros pecados, sino que también dice la ley que el que era colgado en un madero se volvía maldición. Entonces, maldito el que era colgado en un madero, Jesús se convierte en maldición, entonces toda la maldición la absorbe Él. Si no saben cuáles son las maldiciones, en Deuteronomio 28 vienen. Y Dios Entonces hay un punto muy importante aquí que es lo visible soporta lo que es, lo invisible soporta lo que es visible. Entonces, el mundo espiritual o lo sobrenatural soporta o mantiene lo que se ve. O sea, primero ganamos en lo espiritual para que después se refleje en lo natural. ¿Ok? Jesús vence. Eso es lo que pasó en la cruz. Por eso Jesús dice consumado es, porque Él ya venció. Jesús vence todo el poder de las tinieblas. Jesús se lleva el pecado. La palabra dice que Dios le plació golpearlo porque tenía que hacerlo. Toda la ira de Dios recayó sobre Jesús. Entonces, por eso es que podemos descansar en Jesús. Porque Él se llevó toda la enfermedad, Él se llevó toda la escasez, Él se llevó todo el dolor, toda la vergüenza, toda la maldición. Él se la llevó físicamente en su cuerpo. Por eso hoy no salimos y jugamos el volado de, hijo, ¿sanaré o no sanaré? No, simplemente agarras tu libro y dices, ¿cuál es la promesa que Dios te dio? Porque dice que por sus llagas fuiste sanado. Yo la vez que estaba en el hospital, y perdón que me ponga yo, pero soy el ejemplo. Tuve un problema de divertículos y los doctores me decían, es que estás muy joven para tener. Dije, bueno, pues no sé por qué me salieron, pero me salieron. Me decían, ¿sabes qué? Pues te vamos a tener que operar. Entonces traía la panza de este tamaño, calentura, todo. Y yo pensaba, realmente pensaba que Dios me estaba dando una lección en ese momento. Porque algo hice, entonces tenía que aprender la lección, pero también sabía que Dios me iba a sanar. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y después aprendí, la gracia fue revelada en mi vida y dije, no, o sea, Dios es bueno, Dios jamás mandó esto. Entonces, ¿qué fue? O sea, ya estoy aquí, pero voy a sanar. Y me paré en esa palabra y dije, de aquí yo ya soy sano. ¿Pero por qué? No es porque alguien me lo dijo o de repente un día supe, no. Me basé en la palabra de Dios, dije, esto es verdad y esta es mi verdad. Y yo decido que esta sea mi verdad. 2 semanas después voy con el doctor y me dice, oye, ¿sabes qué? Pues fíjate que sí tenemos que operarte porque si no, esto puede explotar y puede hacer una peritonitis y va a ser de lo peor. Dije, pero ¿sabes qué? No quiero otra opinión. Voy con otro doctor que me atendió, me hicieron una tomografía y me dijeron, pues no, no eres tú. Dije, no, sí soy yo, no eres tú, ya no había nada. Entonces dije, bueno, una de dos, o puede ser, es un milagro y me sané, o la otra es, no, es una señal que el reino de Dios respalda lo que su palabra dice. Dije, yo me paro en eso, o sea, por eso puedo descansar. Ojo, en ese mismo día creo, o al día siguiente, otra vez estaba en el hospital internado porque los síntomas me regresaron, estaban de este tamaño, calentura, todo. Pero yo decía, yo estoy sanado no por la emoción, sino porque dice la palabra que yo ya fui sanado, no voy a sanar, yo ya fui sanado. El doctor me hizo todas las pruebas habidas y por haber, hasta fue un proctólogo, un urólogo, todos. Y dijo, es que no sabemos lo que tienes. O sea, no sé por qué estás aquí, estuve 3 días. Dije, no te preocupes. Salí del hospital, dije, yo ya fui sanado. Y así como esa tengo muchas historias. Hay otra que me encanta, que esta fue con mis hijos. Porque tenemos que enseñarles a nuestros hijos cómo opera el reino de Dios. Y ellos lo cachan así. Eso es bien importante. Dentro del contexto de mi familia había un tema de un viaje a Disney que se tenía que hacer antes de algo. Dije, Señor, nos queremos ir a Disney. O sea, ¿cómo no? O sea, ahorita no puedo. ¿Quién limita a Dios? Nosotros. Entonces dije, es que Señor, y fue muy claro el Espíritu Santo, dile a tus hijos. Bueno, ya, voy con mis hijos y le digo, a ver, Matías, ¿te gustaría pasar tu cumpleaños en Disney? No, pues ¿cómo no? Claro, por supuesto, ok. ¿Cómo le vamos a hacer? Vamos a pedírselo a Dios. ¿Y cómo? Nos sentamos y le dije, a ver, vamos a hacer algo bien fácil.
¿Qué necesitamos para irnos a Disney? ¿Nos vamos a ir caminando en coche? Que no, necesitamos avión. ¿Cuántos boletos? 4. ¿Qué necesitamos? ¿Dónde nos vamos a quedar? No, un cuarto de hotel. Ok, necesitamos 4 camas. ¿Qué vamos a comer? No, pues comidas. Oye, ¿cómo nos vamos a mover? Todo, exactamente todo. Hasta dijeron, no, es que los boletos de las entradas, va, y las palomitas de Tommy, órale. Después, no, pues obviamente el shopping de mi esposa, porque no, no vamos, va. Y algo muy importante, el Espíritu Santo me llevó y me dijo, todo lo que dice la palabra, y tú dices que lo creamos, eso es. No va a ser, es, porque Jesús es. Jesús dijo, cuando Abraham fue, yo soy. ¿Okay? Entonces, él dijo, es. Dije, Señor, tú dices en tu palabra que todo lo que te pidamos y lo creamos, lo recibimos ahorita y gracias porque ya nos fuimos a Disney. Bueno, mis hijos así. Al día siguiente, y Dios sabe cómo tratar a todos. Si se hubiera tardado un poquito más, mis hijos se le hubiera ido el avión. Al día siguiente sale una oportunidad que simplemente se pagó el viaje. Dije, no puede ser. Y fue más bien una lección para mí que para mis hijos, porque dije, ¿cómo? O sea, ¿por qué fue tan rápido? Y me dijo, ellos creen todo. Todo lo que le dice su papá, ellos lo van a creer, bueno o malo. Ellos creen todo. Por eso el reino de los cielos dice Jesús que tenemos que ser como niños, porque lo creemos, no que hagamos niñerías, sino porque lo creemos como niños. Y dije, wow, eso es un principio del reino. Para mí, no fue milagro, fue otra señal que simplemente el reino de Dios respaldó lo que su palabra dice que tiene que pasar todas las veces. Y es por eso que debemos descansar ahí en su palabra. Y no somos nosotros, no soy yo, no es mi esposa, ni somos mis hijos, es Jesús. Jesús lo hizo todo. Y es por su gracia que recibimos las promesas a través de la fe, no nosotros. ¿Y por qué no la recibimos? No la creemos, porque nos condenamos, sigue habiendo condenación y nos seguimos diciendo es que no me la merezco, es que no sabes lo que hice. O sea, cuando el pastor me dijo, oye, ¿qué crees? Tú vas a dar la plática. Así. ¿Y tú quién crees que eres? No, bueno, si supieran lo que haces, y si esto, y si el otro, y si el otro, y si el otro, y si el otro. Y el pastor me dijo, ¿cómo Dios te ve? Dije, wow, es eso. Me explico, el diablo vino a condenarnos y ya está vencido. ¿Okay? Otra vez, si vas a jugar un volado con él es águila-sol, yo gano, águila gano, sol tú pierdes. Así tiene que ser. Mantengámonos siempre en sus promesas, siempre en sus promesas. ¿Okay? No significa que no existan síntomas, porque esas son las circunstancias de la vida. ¿Okay? Yo vi los síntomas otra vez en mi cuerpo, pero de mí dependía si aceptaba la enfermedad en mi vida o decía esto es un síntoma y esto se va a ir. ¿Cuándo? No lo sé, pero yo descansé en la palabra de Dios que decía esto tiene que irse. ¿Por qué? Porque el reino de Dios es justicia, paz y gozo. Yo ejerzo la justicia de Dios, lo que dice la palabra que tiene que pasar, y es automáticamente cuando simplemente la gracia de Dios entra y la fe lo trae y lo manifiesta. Mi pregunta hacia ti es, ¿qué has dejado de luchar y obtener? Por lo mismo de la vida, por estar echando volados, ¿no? ¿Qué hemos dejado de ganar? Y me pasa a mí en muchas áreas, pero me regreso y digo, a ver, no, si a esta persona no le pasó, ¿qué dice tu palabra? Y la palabra dice que tiene que pasar todas las veces. ¿Por qué no está pasando? Y te va a llevar, y te lleva y te dice, y te cachas y dices, ya entendí. Pero otra vez, sus misericordias son nuevas todas las mañanas. Si la regaste hoy, mañana hay otra, y luego hay otra, y luego hay otra, y luego hay otra. Él es bueno, Él es un Dios bueno, es un papá que te dice, o sea, quiero bendecirte. Jesús, cuando pasa eso en la cruz, simplemente sella el pacto nuevo, el nuevo pacto. ¿Se acuerdan hace unos meses que estuvieron nuestros amigos de Betel? Y hay una palabra, no recuerdo si fue en el curso o el domingo, que dijo, con Dios es todas las oportunidades son nuevas, todos los meses. Y Dios me llevó una palabra en Ezequiel que dice exactamente lo mismo. El nuevo pacto es, todos los meses hay fruto nuevo, todos los meses tiene que haber fruto nuevo.
Entonces, ahí es donde te paras y dices, todos los meses tiene que pasar algo. Tiene que pasar algo positivo y tenemos que ir de gloria en gloria, victoria en victoria, descansando en lo que Jesús ya hizo. No nosotros, no vamos a poder nosotros, créemelo, yo ya lo traté. Si había alguien que ayunaba, nadie me gana en ayunos y se los firmo aquí ante notario, nadie. Yo ayunaba, si hay 365 días en el año, 190. Nadie, porque yo pensaba que me tenía que ganar las bendiciones. No es así. Jesús ya lo hizo todo. Es nada más recibir en amor lo que Él ya hizo. Recibamos lo que Él ya hizo y ejercemos esa justicia, porque ahí es donde están las bendiciones. El diablo no quiere que tú las tengas. Ejércelas, enójate, o sea, indígnate cuando algo no pasa. Oye, ¿sabes qué? Esto va a pasar porque va a pasar. Y si van a pasar otras circunstancias porque van a suceder, esto va a pasar porque va a pasar. Y te plantas ahí. ¿Ok? Y una última palabra que me encantó. Juan 1:12. Dice, mas a cuanto lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Dios te escogió a ti, no nosotros a Él. Dios te amó primero a ti, no tú a Él. Entonces, hoy eres hijo. Como hijo tienes derechos legales, porque aparte dice la palabra que eres heredero, coheredero con Cristo. Hay un marco jurídico que amarra esa palabra en tu vida. Entonces, demos gracias a Jesús porque Él ya hizo todo, porque Él te escogió a ti, te escogió a mí, porque Él nos amó primero, no nosotros a Él primero.